Muy bien, muy buenos días a todo el mundo. Vamos a hacer un taller sobre la meditación bioenergética. Entonces vamos a explicar un poquito en qué consiste esta técnica, qué peculiaridades tiene respecto a otros tipos de meditación, por qué le llamamos meditación bioenergética, en qué se basa, los principales objetivos o fundamentos, y a partir de allí pues vamos a hacer una práctica para que podáis vivir un poquito pues, las peculiaridades de esta técnica. ¿Vale? ¿Okay? Bueno, para empezar, la meditación bioenergética se inserta en una disciplina mayor que se llama bioenergética universal. Entonces, la bioenergética universal es una disciplina que nos permite estudiar lo que nosotros llamamos los campos de información y los campos energéticos. Gracias a este estudio y a este conocimiento, resulta que podemos conectar con estos campos, podemos conectar con estas dinámicas energéticas, y el hecho de conectar con ellos nos permite que en plena consciencia seamos capaces de empezar a incidir sobre ellos para cambiar informaciones pues, que son conflictuales, informaciones que no nos interesan, informaciones que nos afectan negativamente, igual que en la dinámica energética que provocan estos campos de información. Hay que comprender, para empezar, que nos movemos en un campo vibratorio. Vibratorio significa que estamos hablando de todo lo sutil, todo lo vibrante, no visible, pero sí perceptible, perceptible desde nuestro cuerpo, por ejemplo. En Bioenergética Universal siempre decimos, si yo no puedo vivirlo desde el cuerpo, no sirve. Es decir, está muy bien, ¿no?, cuando tú haces meditación y puedes realmente, sabes que existen unos cuerpos sutiles, el etérico, el astral, el causal, que existe esto, que existe lo otro, porque lo he leído, porque me lo han dicho, porque he ido a una conferencia y me han explicado que eso está allí, es genial, y tú desde dentro, como te están diciendo, te están explicando algo que forma parte de tu anatomía energética real, lo reconoces, y eso está muy bien. Pero ahora mi pregunta es, vale, ¿y ahora qué hacemos con esto? Yo sé que tengo un etérico, yo ya sé que tengo un astral, que tengo un causal, yo ya sé que tengo un inconsciente, porque hay una rama, ¿no?, que lo estudia, que se llama psicología, y me he hecho que tengo un inconsciente, que este inconsciente se encarga de hacer cosas. Vale, genial, también estoy de acuerdo, pero ahora ¿qué hacemos con nuestro inconsciente, con la información que almacena el inconsciente, con nuestra anatomía energética, con nuestro campo mental, con el emocional, con el físico? ¿Qué hacemos con todo esto? Pues en Bioenergética Universal decimos, pues aprender a utilizarlo, porque al final tanta maestría tú tengas de aquello que te conforma a ti, tanto poder tienes sobre tu vida, y evidentemente para poder cambiarla y vivirla desde otro prisma y otro punto de vista. Entonces, en Bioenergética Universal siempre nosotros partimos del cuerpo. Podemos subir muy arriba, a nivel de experiencia, de sensaciones, de planos, de dimensiones, de meterte en el espacio de los arquetipos, ir al origen del molde de todo lo que existe en la creación. O sea, podríamos ahora empezar a explicar cosas que podrían parecer fantasía, ¿no?, porque empiezas a subir, y como más subes vibratoriamente, menos se parece a lo de aquí abajo, porque las formas cambian y todo es muy diferente. Podría llegar un momento que dirías, bueno, esto es una flipada, que como yo digo, al final que yo os explique esta flipada no tiene ningún tipo de sentido, a menos que tú empieces poco a poco, según tu maestría personal, según tu implicación y tu responsabilidad de ir asumiendo el dominio sobre estas partes de ti, que vas ascendiendo, y a medida que vas estando preparado, te vas permitiendo abrir la consciencia a nuevos espacios. Y esta es un poquito la idea, ¿no? Cómo esta técnica en concreto, la meditación bioenergética, nos permite, como os decía, es una rama, es una especialización de la bioenergética universal, nos permite empezar a entrar, ¿no?, adiestrando el mental, adiestrando la respiración. Primer eslabón, nuestro cuerpo. Segundo eslabón, nuestro sistema energético. Tercer eslabón, cuando digo nuestro sistema energético me refiero a los centros energéticos, lo que en otras disciplinas se les llama chakras, puntos de acupuntura, meridianos. Nosotros en Bioenergética Universal
intentamos utilizar palabras universales. Entonces no utilizamos chakra porque chakra es una connotación muy concreta, de una línea muy concreta, de una disciplina muy concreta que nació en un lugar muy concreto. Entonces lo que intentamos nosotros es, da igual que vengas de la India, que vengas de África, que vengas de Sudamérica, que vengas de donde tú quieras, el diseño energético es el que es y es igual para todos. Entonces vamos a intentar utilizar nombres universales, que todo el mundo pueda entender y que no necesites primero a realizar una inserción a nivel de conceptos sobre una cultura concreta. Porque hay muchísimas culturas que han estudiado los diseños energéticos, que han estudiado pues, cómo trabajar sobre ellos, ¿no? Pues con los mantras, ¿no? Hay muchas líneas de meditación y demás. Pero al final se trata de, vale, ahora, en tiempo presente, nuestro diseño cómo está, cómo se ha organizado. Porque no es lo mismo el diseño energético que tenemos hoy al que teníamos hace 3.000 años, 4.000 años, 5.000 años, cuando se empezó a trabajar con los chakras, con una secuencia de colores muy concreta, que era una secuencia que está en armonía con el diseño energético que tenía la humanidad en ese momento. Pero desde entonces hemos ido evolucionando y todos hemos oído hablar del 2012, que era el final del no sé qué, que era el principio de no sé dónde, de que se acababa el mundo, de que pim de pam, pero realmente llevamos ya muchos años, como más de 30, 40 años, realizando un cambio a nivel de nuestro diseño energético. Por tanto, a nivel de centros energéticos, se ha cambiado la posibilidad y se nos da la oportunidad de poder trabajar con una nueva secuencia de colores, que es esta que veis aquí en la pared y que vamos a trabajar hoy ya. Y vosotros mismos podéis hacer una comparativa entre la secuencia clásica, en los llamados chakras, lo que se trabajaba normalmente, y con la nueva secuencia, y sacar vuestras conclusiones, como hice yo cuando un día una persona me explicó, oye, mira que hay una nueva opción, que el diseño energético ha cambiado y hay una nueva secuencia de colores. Y dije, ¿cómo una nueva secuencia de colores? Y los que trabajábamos con la clásica, ¿qué pasa? Dicen, no, continúa siendo operativa, pero al final es un tema de potencia y de velocidad. Tú de aquí a Barcelona puedes ir con un 600 y te va a llevar, o hoy mismo puedes ir con un BMW, con un Porsche, con un Ferrari, y vas mucho más rápido. Es decir, llegamos a llegar. La diferencia es el potencial que tiene hoy el ser humano de poderse trabajar y a los espacios que hoy somos unos privilegiados de poder acceder de manera natural con un poquito de trabajo. Hace 100 años, 200 años, 1000 años, cuando todas estas técnicas estaban ahí estaban muy presentes en la sociedad habitual, normal, ¿no? que lo sagrado, lo místico, lo energético formaba parte y desde este núcleo espiritual se organizaba lo demás, pues había, como os decía, un diseño, ¿no? muy concreto que no era tan permeable como el que tenemos ahora. Es decir, poder acceder a ciertos niveles de vacío mental, a ciertos niveles de conocimiento, poder penetrar en lo que llamamos los campos de información, que son unidades de información que almacenan, captan y acumulan informaciones. Y tenemos desde campos de información propios, personales, campos de información familiares, lo cual hace que cuando yo me inserto en una familia absorbo el campo de información familiar y por eso acabo heredando cargas, lealtades, historias de la familia. El siguiente campo de información es el social, el cultural, donde tú has nacido. Eso te otorga unas características concretas, por ser de aquí y no ser de allí. Tienes unas características que predominan en ti, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí podríamos ir haciendo unidades de medida cada vez mayores, tan infinitamente grandes como queráis y tan infinitamente pequeñas como queráis. Es decir, podríamos llegar más allá de un campo de información de la célula. Y a partir de conocer los campos de información y de conocer el medio energético, porque el medio energético es el que va a conectar todos estos campos de información, nosotros podemos empezar a incidir. Y, como os decía con la meditación bioenergética, primer eslabón, el cuerpo. A través del cuerpo yo puedo entrar en mi campo de información personal. ¿Qué informaciones las células de mi cuerpo llevan almacenadas? Y algunas vais a ver que son personales, de vuestra vivencia personal, y otras no. Otras son informaciones heredadas que vienen de generación en generación, porque es un campo de información que no ha sido transmutado. Al no ser transmutado, la información continúa igual. Por tanto, todos los miembros que se insertan en ese campo de información comparten un tipo de información común. Este tipo de información
se acaba insertando en el físico en el momento de la concepción y a partir de allí en las células, y tus células empiezan a reproducir esa información hasta tal punto que esto te da una estructura biológica y da forma a tu cuerpo. Significa que desde el mismo momento de la concepción la información familiar está en ti. Y por eso ves estructuras familiares que incluso a nivel físico, mira, y de repente sale el patito feo, ¿no? Ves todos grandes y uno chiquitito. Uy, ¿qué ha pasado aquí con el campo de información? Ha pasado algo. Ha pasado algo, evidentemente. ¿Vale? Pero esto se va descubriendo poco a poco cómo funciona, qué pasa allí, cómo se inserta, porque estos campos de información de repente en una persona se expresan de una manera y en otra se expresan de otra. Es lo que os decía, el hecho de poder entrar en esta realidad, y lo digo con todas las palabras y letras, y en mayúsculas, realidad, porque no la veamos no significa que no nos afecte, porque al final pensar que nuestro cuerpo físico es el eslabón más pequeño, es la parte más pequeña de nuestra realidad. Cuando empiezas a hacer los trabajos energéticos, como os decía lo de los cuerpos, ya no es una teoría, sino que tú sientes tu cuerpo etérico, tú sientes tu cuerpo astral y tú sientes tu cuerpo causal. Y es genial, porque automáticamente dejas de creerte tan chiquitito, tan chiquitita, como que por muy grandote que seas, por mucho que midas 1,80 m y seas tal, al final tu mental se identifica con un cuerpecito muy mono, muy fantástico, que es fruto de lo que tú necesitabas para venir a trabajar en esta vida, junto con el campo de información familiar, junto con otros campos de información que se insertan en el momento de la concepción, y a partir de ahí tienes un cuerpecito y tú, cuando de repente te toca afrontar la vida desde este cuerpecito, pues muchas veces te sientes chiquito, poquito, que no voy a poder, esto es demasiado grande para mí, esto me supera. Y claro, desde el físico, yo por ejemplo desde Rubén, me es complicado realmente poder afrontar ciertas situaciones de mi vida, porque son grandotas, porque me superan, pero de repente vives la experiencia, no te la cuentan, vives la experiencia de que tienes un etérico y de repente se expande, tienes un astral y de repente se expande, hasta un causal, y cuando llegas al causal ya es la bomba, porque en el causal tenemos lo que se llama las memorias de todas nuestras encarnaciones, de lo que hemos sido, de lo que somos y del potencial que tenemos de ser, porque en el causal es el espacio del no-tiempo y el no-espacio. Habréis oído en la física cuántica y muchas otras disciplinas que dicen que somos seres multidimensionales, que vivimos en muchos planos a la vez. Tiene que ver con el causal, porque si no hay tiempo y no hay espacio, significa que todas las encarnaciones que nosotros hemos tenido en el causal están activas a la vez. Y eso es lo que os decía de la flipada, ¿no? Que si te lo explican, dices, ¿y esto ahora cómo se come? No se come, hay que vivirlo. Hay que llegar al causal, conectarte, otras disciplinas le llaman el yo superior, ¿vale? Y a partir de sentir ese yo superior, el yo inferior, dices, qué mono este yo inferior que está aquí y que sufre y que está fatalísimo, pobrecito. Oye, pues ya que ahora yo sé que soy ese yo superior, porque la realidad no es que seamos esto, la realidad es que somos eso, voy a decirlo así, eso, y un 1% de ese eso va y se encarna. Y cuando tú tomas consciencia, no del 1%, sino del 100%, te cambia la vida. Para la vida del niño Jesús. ¿Vale? Te cambia la vida porque de repente tu potencial es otro. Porque te has descubierto con el potencial de todo lo que llevas acumulado, experiencias vitales, encarnaciones, y con todo el potencial de lo que tú tienes por ser. Evidentemente, esto no se hace en un día, ni en dos, ni en tres. Y si conocéis algo que se haga en un día, en dos y en tres, y que los beneficios sean de esta categoría, me lo explicáis, porque me voy a apuntar rápidamente. El primero. Existen muchas cosas, ¿no? Muchas técnicas y trabajos y historias, ¿no? Mira, precisamente ayer hablaba con una persona de temas de ayahuasca, de temas de chamánicos, de gente que hace trabajos, de tal cual. Decía, sí, es genial, sí, realmente es una alteración de consciencia que te permite acceder a un espacio. Le digo, bien, pero el tema es, tú no has decidido entrar en ese espacio, por lo tanto, es a través de una sustancia externa que tú estás accediendo a ese espacio, ¿vale? En un principio vamos a creer y vamos a tener más o menos la fe en que era tu momento para acceder allí, que no es un tema egoico,
que tú te has empeñado en que yo quiero meterme allí porque yo quiero conocer quién era, si era Napoleón o era el panadero del pueblo, ¿vale? Y vamos a presuponer que era tu momento y que lo que te vas a encontrar realmente estás preparado para afrontarlo. Teniendo en cuenta todo esto, que está muy bien y en ciertos momentos, al menos yo os hablo de esto y es mi manera de verlo, pues puede ir muy bien, pero después es, vale, y yo en mi día a día, ahora cómo aplico poder volver a conectar con mi yo superior, poder volver a estar conectado a lo que realmente soy, pero sobre todo, cómo lo hago de manera consciente, a voluntad. Porque claro, eso está muy bien, es genial, me va a dar una experiencia muy, muy genial. Yo nunca lo he probado, pero conozco a muchísimas personas de mi alrededor que han estudiado conmigo y que lo han probado. Y después en tu día a día, por ejemplo, tenemos constantemente retos fuertes, decisiones. ¿Qué hago? ¿Por qué me siento de esta manera? ¿Cambio de trabajo o no cambio de trabajo? ¿Subo o bajo? ¿Me cambio de domicilio o no me cambio de domicilio? ¿Soy feliz o no soy feliz? ¿No estoy bien con mi pareja o no estoy bien con mi pareja? Todo esto, que es lo que nos pasa en el día a día a toda la humanidad, por estar encarnados y por estar transmutando energías universales de la misma humanidad, y por eso siempre, toda la humanidad, yo que soy terapeuta también, al final es siempre lo mismo. Siempre son los mismos conflictos en todo el mundo. Unos los expresan en A, otros en B, otros en C, otros en D, otros en Z, porque eso sí, variados lo somos. Eso sí que lo tenemos. El conjunto de campos de información se entremezclan y empiezan a dar un conjunto de combinaciones ahí increíbles y fantásticas, pero al final siempre es lo mismo. Me siento solo, no me han dado amor, no me han reconocido, papá, mamá, a nivel de campo de información familiar y poco más. Miedo, a partir de ahí metemos un poquito de culpa, para meter un poquito ahí, un poquito de sentimiento de culpa, y le metemos la cerecita con merezco este castigo. Entonces ya está, tenemos el pastel. Entonces tenemos todos los ingredientes ahí metidos, entonces es genial. Y pensar que son energías universales. El otro día en la clase de bioenergética les comentaba, cuando la gran parte de la humanidad empieza a tomar conciencia de estos campos de información y se dé cuenta que aquello que vive como propio, personal, son energías universales que nosotros estamos tomando, las estamos cogiendo, porque tenemos una responsabilidad al estar encarnados, no vamos a entrar ahora en el diseño universal y cómo funciona tal, que se podría entrar porque se conoce y se sabe cómo funciona, pero cuando tú te das cuenta que la emoción que tú estás viviendo ante una situación está provocada, producida y basada por el campo de información que hay en tus células, el campo de información que hay en tus órganos, el campo de información que hay en tu cuerpo, el campo de información que hay en tus centros, el campo de información que hay en tus cuerpos, el campo de información que hay en tu familia, y voy a parar aquí porque podríamos continuar hacia arriba, Cuando tú te das cuenta de esto dices, ahí va, me lo he apropiado, está en mi experiencia vital, pero simplemente es como que por un tiempo de mi vida he cogido unas energías que son universales. ¿Por qué son universales? Porque todo el mundo las vive. Absolutamente todo el mundo. Son universales, las cojo y es como cojo mi parte del pastel y decido trabajar con ello. O trabajar con ello, o empacharme, ¿vale? O bloquearme, o guiñarla. Hay muchas maneras de trabajar con ese campo de información. Trabajarlo o no trabajarlo. Pero mientras tú estás en tu, permitidme que lo diga así, falsa idea y falso concepto de que eso me pertenece, y no quiero decir ahora que empecemos a decir esto no me pertenece, por tanto no me responsabilizo de ello, lo que quiero decir es que no te pertenece en cuanto en que es una energía que tú estás utilizando en forma de emoción, en forma de creencia, en forma de pensamiento, que es una emoción, es un campo de información universal, y que toda la humanidad cuando encarna va pillando su porcioncita para transmutarlo. Porque es así como el karma de la humanidad va evolucionando y vamos cambiando, y por eso la humanidad empieza de una manera, va cambiando y va generando campos de información nuevos. Va modificando los antiguos y va creando de nuevos. Si no, sería imposible que se produjeran los cambios. La humanidad evoluciona por los seres que cogemos, encarnamos, y de repente empezamos a transmutar campos de información. Y evidentemente hay que hacerlo
vienen desde dentro, ¿no? Con nuestras células, con nuestro ADN, con nuestros centros, con nuestros cuerpos. Pero es muy importante, porque cuando tú comprendes este funcionamiento y comprendes la direccionalidad de los cuerpos, de los campos de información, tú sabes que yo cambio una información en mí y automáticamente, infinitamente hacia abajo va a cambiar, infinitamente en los campos superiores va a cambiar. Significa, cuando yo soluciono un tema que puede tener su origen en el emocional, puede tener su origen en el campo energético, en lo que tú quieras, ¿vale? Hay un origen que se impronta en tu diseño y de allí empieza a producir un efecto sobre las otras dimensiones. ¿De acuerdo? Porque todas están conectadas. Por lo tanto, es como un dominó. Tú colocas una tela de dominó, una al lado de la otra, haciendo esa forma, tú mueves una pieza y automáticamente caen las otras. Pues esto sería, igualmente, si la pieza que metes tiene polaridad negativa, lo que va a arrastrar en las otras dimensiones va a tener esa expresión negativa. Lo que pasa es que lo que va a cambiar es la manifestación según la naturaleza de cada dimensión. Porque no es lo mismo ese campo de información negativo en tu astral, que es un cuerpo sutil, que es la dimensión emocional, que es la dimensión energética, no se va a expresar igual en el físico, en la dimensión física. Cuando tú le metes caña, ¿no? O se impronta algo a nivel astral, pues imagínate, recibes una impronta emocional fuerte, automáticamente se genera una herida, como una fisura en tu campo emocional, en el astral. Eso provoca un desorden energético que va a empezar a bajar niveles. Primero en el etérico, y en el etérico puede ser que incluso ya te empiece a afectar al físico, que digas, uy, es que me duele el estómago, me duele el hígado, y vas al médico y te dice, no tienes nada. No tienes nada, pero a ti te duele físicamente. Le llamamos disfunción y es cuando todavía no ha pasado al orgánico. Está en el etérico y está trabajando a nivel funcional, pero no ha pasado todavía al biológico. Te falta un nivel. Evidentemente, dependiendo de tu naturaleza y dependiendo de si realmente eso se soluciona o no se soluciona, bajará a ese nivel o no bajará a ese nivel. Pero si baja a ese nivel es porque realmente el campo de información de ese órgano, de esas células, están reconociendo la información que viene de arriba. Si no, es imposible. Es decir, una célula no puede empezar a mutar sus procesos biológicos si no reconoce una información, si no reconoce la información del medio. Tiene que haber un estímulo. Hay un biólogo que se llama Bruce Lipton, os recomiendo, tiene un libro que se llama Biología de la Creencia, que explica cómo, dice, él cuando lanzó su artículo fue una gran revelación y bueno, estuvo apartado del mundo científico durante mucho tiempo, profesor de universidad, cuando dice que las células, y en concreto el tema de los genes, que dice, no somos esclavos de la genética, dice, ni hablar. Dice, para que se produzca todo este tema, dice, sí, la información a través de los cromosomas están los genes, ¿ok? Pero para que se abra esa información y empiece a reproducir una enfermedad, tiene que haber un estímulo externo. Esto es una palabreja que significa que nuestro código genético no es autoemergente. Autoemergente significa que no se puede activar por sí mismo. Necesita un estímulo del medio. Y además dijo, y que sepáis que la información no está en el núcleo, está en la membrana. Encima. ¿Vale? Con lo cual, llevamos estudiando años y años y años y años todo lo contrario. Y dijo, por tanto, cuando la membrana, que es la parte más externa de la célula, es la que primero recibe el estímulo del medio. Y automáticamente es la que va a reaccionar inmediatamente. Y por eso nosotros, en el primer eslabón, vamos al cuerpo. Porque en nuestro cuerpo tenemos absolutamente toda la información. Y a partir del cuerpo, me duele esta parte, es que actualmente se me carga esto, es que tengo una lesión en... Fantástico. Hay una información, porque hay que entender que el cerebro no es que nos quiera tocar las narices y esté enviando a través del sistema nervioso, diciéndole a las células del hígado, o de la vesícula, o de los riñones, oye, empieza a desmultiplicarte con esta información para que se bloqueen las suprarrenales. Oye, empieza a desmultiplicar la información para que se produzca una osteoporosis o para que se produzca un tumor o no. Es decir, nuestro inconsciente en concreto, que es el que se encarga de las funciones biológicas y emocionales, tiene unos sistemas, tiene unos programas
biológicos. Y tenéis que entender que el inconsciente es como una especie de ordenador. Y ahora vamos a pensar que es un ordenador. Es una máquina genial, fantástica, maravillosa, que hace un montón de cosas, pero no es inteligente de por sí. Alguien tiene que apretar el enter, alguien tiene que programar el ordenador, alguien tiene que... Y después el ordenador ejecuta los programas. Pero de por sí, el ordenador no es inteligente. Esto es lo mismo que nuestro inconsciente. De por sí, no es inteligente. Él graba información y ejecuta programas. Si tú te haces cargo de estos programas conscientemente, pues genial, porque entonces él no tiene que meterlo por vías que tú no te enteras, por si tú no te enteras. Él tiene toda una función de supervivencia, de ayudar a cuando hay un estrés, tiene que reconducir esa energía hacia un lugar, hacia otro. ¿Qué hago con esta información emocional de un conflicto que me acaba de llegar? ¿Dónde la meto? Porque se está protegiendo mentalmente y no quiere verlo, no quiere afrontarlo. ¿Qué hago con esto? Venga, pues, a ver, ¿esto qué era? Era un sentimiento de rabia, ¿vale? Rabia, ¿no? Vibratoriamente, por los campos de información que almacena, esto tiene una correspondencia con la vesícula. Venga, va, pues lo metemos ahí en el campo de información de la vesícula. Un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 25 días, 25 años, con ese patrón, con esa dinámica energética, tú has estado alimentando un campo de información concreto y, evidentemente, después tu cuerpo, ese campo de información, ese órgano, esa parte de ti, reacciona expresando aquello que ha ido acumulando. Y dices, no, mira, es que resulta que me ha salido un piedras un tumor en... Sí, pero es que eso, para que llegue a densificarse, es una energía que inicialmente era un campo de información energético y que ha tomado forma, ha ido bajando de nivel, ha ido bajando desde espacio sutil a algo denso. Entonces, comprendiendo el funcionamiento de estos campos de información, comprendiendo esta anatomía energética, que nosotros nos basamos en esta anatomía energética para poder empezar a trabajarnos, de manera que cuando tú empiezas a sentir, ¿no? Por ejemplo, hoy vamos a hacer una práctica que vamos a ver cómo haremos todo un escaneado sobre nuestro cuerpo para empezar a detectar ciertas energías, para que empecéis a ver cómo cuando yo tengo una parte de mi cuerpo débil, no hace falta ser un Einstein, sino que simplemente estando en la escucha yo puedo empezar a saber, como mínimo todo el mundo es capaz de decir, diferenciar y sentir, aquí pasa algo. Como mínimo eso. ¿El qué? Nos vamos a esperar, pues necesita un poquito más de información. Pero ahí pasa algo, esto es algo que es natural, inherente en el ser humano. Tenemos unos procesos de autocuración, unos mecanismos de autocuración, autosanación, que son propios, inherentes en el sistema. Entonces, los que nos dedicamos a las terapias y al mundo terapéutico, y lo tenemos claro, lo que hacemos, que nuestra función es hacerte de espejo para que tú tomes consciencia y actives tus mecanismos de autocuración. Esto es importante, la curación no está fuera, ni hablar, jamás. ¿Puede haber un acompañamiento desde fuera? Sí. ¿Puede haber una necesidad de intervención, por ejemplo, quirúrgica? Sí. Sí. Pero como tú no estés bien posicionado en tu actitud, tu consciencia, y que la recuperación y que el proceso de la enfermedad depende completamente de ti. Ahora cada vez hay más médicos, es genial, me encanta, ¿no? Cuando hablo con un médico y compartimos este punto de vista que dice, no, cuando veo a la niña le digo, o cambias la actitud o va a ser un desastre. La operación y la recuperación, ¿no? Y cada vez hay más esta consciencia entre el sector médico, que es genial, ¿no? Y cada vez trabajamos más en equipo, que al final tiene que ser eso, no tiene que ser algo alternativo, tiene que ser algo complementario. Porque para eso ellos son los especialistas en el biológico y nosotros dos somos los especialistas en el energético. Entonces, tú lo juntas y esto es genial. Entonces, hay que dejar de emplear la palabra alternativo. No es alternativo a nada, ni a nadie. La salud no es una alternativa, es un estado natural del ser. Y cuando eso no se produce, pues hay que entrar en el mundo integrativo y complementario. Integrativo significa integrar todos los niveles para ayudar a esa persona a trabajar desde el nivel que se le ha originado ese campo de información que está siendo expresado en el biológico o que puede provocarle un bloqueo emocional. Porque muchas veces vivimos situaciones o llevamos informaciones de estos campos familiares
de cosas que nosotros no hemos vivido, pero llevamos la carga, porque no se resolvió. Y a mí no me ha pasado nunca nada, pero no sé por qué, y tengo un miedo a... Dices, pero yo nunca he tenido ningún problema con esto. Pero es que a mí desde siempre, ¿no? Cuando alguien dice, desde siempre me pasa, significa, mayor parte de veces, si no ha sido una concepción o un nacimiento, heredado. Y claro, no entiendes nada. Te vuelves, estás lelo, dices, pero ¿cómo puede ser, no, que yo tenga miedo a iniciar relaciones cuando no he tenido ningún tipo de contratipo con ninguna relación, porque no he llegado a iniciar ninguna? ¿Cómo es posible? Pues empiezas a mirar en el árbol genealógico, en papá, en mamá, en los abuelos, y por ejemplo te encuentras allí un amor prohibido, algo que no pudo ser, algo que no está permitido, algo que no sé qué, y ese no está permitido, esa información hace así. Generación para abajo, generación para abajo, generación para abajo, y tú dices, yo voy a encarnar esta parte de la información familiar. No está permitido, me lo pido. No está permitido. Y es cuando llegas a los 30, 40 y te haces la pregunta esa, oye, pero ¿por qué yo tengo ese miedo si yo no he vivido ninguna relación en 30 o 40 años? Dices, bueno, tú no. Pero eso que os decía de las energías, que son universales y por eso las atrapamos, por eso las necesitamos, en realidad, para el proceso evolutivo del alma, las necesito, las utilizo, pero hay que empezar a estar en la consciencia de que estoy depurando una energía que no es solo para mí esa energía, no es una energía que me pertenece porque es mía, pues somos así de cazurros, ¿eh? O sea, como yo llevo un sentimiento de culpa, ¿no? Porque los sentimientos de culpa es lo de la guindilla, pero es la nata de alrededor y es el cubrimiento, porque un sentimiento de culpa es una invención humana, es una invención del intelecto. No vais a ver, y si lo veis, lo que os decía, rápido avisarme, porque hay que hacerle una foto a eso. Si algún día veis a un león que se sienta culpable por haberse comido una gacela, me lo explicáis. ¿Vale? Y por favor, me lo presentáis al león. Que tío, eres el primer león con consciencia. No existe, es una invención humana. Es una energía puramente que encarnamos los humanos por una serie de historias que no me voy a meter porque si no ya la tarea acaba a la 1 o a las 2. ¿Vale? Pero es una energía, eso es que es importante comprender, es universal, es kármica, por tanto, es accesible a toda la humanidad, quiera o no quiera. La diferencia que podemos hacer con ello es transmutarla o no transmutarla. O vivo con ella, con lo cual es muy simple, ¿eh? Cuando tú vas a un juicio y a alguien se le declara culpable, ¿qué es lo siguiente que le toca? La condena. Se le llama la pena. La pena. Y a partir de esa pena, es genial. Fantástico. Pues venga, voy a cumplir la condena porque he hecho algo mal, aunque no me acuerdo, aunque no lo he hecho, pero yo siento que por haber nacido he fastidiado a mamá. Porque además quería un niño, lleváis una niña, y les he fastidiado. ¿No? Y dices, no, pero yo no, Rubén, yo ya sé que, y me han querido mucho. Digo, sí, que ya sé que te quieren mucho y todo lo que tú quieras, pero hay un campo de información inicial. Y te pregunto, ¿alguien ha transmutado ese campo de información inicial? Porque tú fuiste concebido en ese contexto, en ese campo de información. Y esa información está en tus células. Y te pregunto, ¿te has dedicado a transmutar esa información inicial? Y si la respuesta que me decís es no, os digo, a día de hoy estáis funcionando con un programa, con un software, con un campo de información del 1900 y poner la fecha en la que fuisteis concebidos. Y pueden haber pasado 20, 30, 40, 50 años, el que te dé la gana. Pero si a día de hoy llevamos utilizando campos de información de hace 3.000 años, la humanidad continúa utilizando campos de información de hace 3.000 años, no actualizados. Y por eso, en este cambio planetario vibratorio que está habiendo una actualización forzada de campos de información, todo el mundo está teniendo unas movidas del copón. Si mira al mundo. Pero si es necesario, ya no sirve empezar a continuar trabajando con energías de densidad, con energías de estas que oprimen, que cierran, que estamos... No, toca una apertura, toca ascender a un nuevo nivel de conciencia
Y eso, ascender implica no pesar. No pesar significa no cargas. Por tanto, todo lo que está pasando en el mundo es todo un movimiento de todo lo oculto, de todo lo denso, que tiene que ser reciclado, actualizado y puesto en la luz. Si no, mirar todas las tramas políticas que están petando, ¿no? Que si el rey, no sé qué, esto era impensable, o sea, intocables, los intocables. Y ahora de repente van sacando y espera que hemos entrado en el 2013 y es el primer año lumínico. Porque todo el mundo tenía pánico, a mí me hace mucha gracia, ¿no? Cuando decimos bioenergética, sí, lo que dicen del 2012 y tal, digo, a mí me encanta que la gente tenga miedo al 2012, pero van a flipar con el 2013. ¿Vale? Porque en el 2012, simplemente vibratoriamente, energéticamente, era un año que cogía todo lo antiguo, lo empezaba a remover y era como un se acabó. Y el 2013 es el que dice, vale, ya se ha acabado, no tenéis referentes, no sabéis hacia dónde vais, pero simplemente tenéis una trama, tenéis un diseño lumínico, meteros allí, sin referentes, y empezar a crear unos nuevos modelos, empezar a entrar en una nueva realidad y empezar a conciencializarla, pero que sepáis que es la primera vez en todo el ciclo de la humanidad que se llega a ese momento. Con lo cual, los campos de información que hay en el proceso que estamos viviendo y hacia donde vamos, que acabamos de justo poner la punta del dedo gordo, o sea, ni tenemos el pie todavía en este nuevo ciclo, pues los campos de información que hay son campos de información universales. ¿Por qué? Porque nosotros como humanos ahora debemos encarnar, bajar de los niveles sutiles estas nuevas informaciones. Y un poquito, por eso os podéis empezar a imaginar que hay muchas técnicas antiguas que están desapareciendo o se tienen que estar adaptando y están saliendo un montón de disciplinas, líneas nuevas, tal, como agores, ¿no? Con champiñones, y vengan hombres fashion y raros y vanguardistas. Pero esa es la nueva energía. Es la energía de lo nuevo. Es la energía de aquello hacia donde nosotros tenemos que empezar a ir, dirigirnos, o sí, o sí. Si decides no, yo os voy a decir la imagen que me viene. Una avioneta, de estas, baja, que vuela a nivel bajo, una cuerda enganchada, y tú enganchado a la cuerda, y tú resistiéndote, no queriendo ir. ¿Qué va a pasar con la avioneta? Que tú vas a empezar a rodar. ¿Sabes cómo las películas del oeste? Los hierbajos esos que pasaban por allí. Pues lo mismo, significa desbordado por el cambio. El cambio te va a arrastrar. Tú no te mueves, no pasa nada, como se está moviendo todo, va a pasar algo en el trabajo, va a pasar algo con la pareja, o sea, todas las zonas de comodidad que no estén bien insertadas, significa que no estén en armonía con tu diseño y con el diseño de lo nuevo que se está dando. Los campos de información no tienen los miramientos que tenemos los seres humanos desde nuestra mente humana, con las creencias, con las limitaciones, sino que esto y esto, a ver, 1 más 1, pues esto no puede estar aquí. Y a veces 1 más 1 no es 2. En los campos de información, 1 más 1 no es 2. Porque si fuera 1 más 1 es 2, sería más fácil. Sería más fácil y más complejo, ¿no? Porque tendríamos menos posibilidades de expresión diversa. ¿Ok? Y un poquito la meditación bioenergética lo que pretende es, 1, ayudarnos a actualizarnos con el nuevo diseño energético. Por eso, aparte de estudiarlo teóricamente y conceptualmente, aprendemos a armonizarnos con este campo de información nuevo. Porque, de verdad, todo aquello que no sea aplicable en vuestro día a día, no perdáis el tiempo. La nueva energía es de impecabilidad, de coherencia, de práctica y de implicación y aplicación. Y si yo un conocimiento no puedo aplicarlo en mi día a día, no sirve. No sirve. Si yo hago 10.000 horas de no sé qué, pero después en mi día a día no soy capaz de aplicarlo en mis reacciones emocionales, en mi posición corporal, como tal, me da igual la línea, la disciplina y la escuela, ahí no me meto. Cada uno, para eso estamos los humanos, para expresar diversos colores de la creación y el arcoíris, entonces es genial. Pero el tema es, hay que meterse. Hay que meterse. Tenemos un cuerpo que tiene información, ¿qué quieres hacer con eso? ¿Dejar que vaya a pillar el piloto automático o empezar a trabajarlo?
Y no significa que vayamos a ser perfectos, que ya lo somos, pero en el sentido de perfección que tenemos a nivel mental, significa que asumes la responsabilidad de trabajarte. Eso sí, si alguien se lo mira a corto plazo, eso sí también, es cierto que en cuanto empiezas a trabajar, empiezas a cambiar. Y empiezan a cambiar cosas en tu vida, con lo cual es lo que te acaba animando a continuar. Porque claro, cuando aprendes a mirar para adentro, cuando aprendes a dejar que los mensajes de tu cuerpo te hablen con claridad y te digan, no, es que aquí llevas el dolor de tu padre. Y dices, hostia, que estoy por lealtad familiar, que estoy llevando la carga de mi padre. Ah, vale, ¿y dónde la llevo? Ah, en este lado. Ok, venga, voy a soltarlo. Pero para soltarlo se necesita tomar conciencia de aquello que te hace que tú lo lleves. Y al final es lo que os digo, hay muchos libros que te explican muchas cosas y es genial y son muy válidos y sirven y van bien. Pero yo tengo que ir hacia mi autonomía personal. Los gurús externos en la nueva línea, nueva espiritualidad se han acabado. Es decir, hay acompañantes, hay terapeutas, hay espejos, hay reflejos, pero ella que está a mi lado es mi reflejo, él también, tú también, tú también, tú también, no hace que seáis terapeutas. Sois expresiones de la creación que estáis encarnando energías concretas y que nos hayamos encontrado hoy aquí es por los campos de información que nos unen. Ni más ni menos. Tenemos campos de información comunes a reparar. Unos más trabajados, otros menos trabajados, unos más en la luz, otros más en la inconsciencia, pero no pasa nada. Mismo campo de información. Con lo cual, como diría aquel maestro, quien esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Bueno, pues lo mismo. Aquí todos estamos para lo que hemos venido, que es para trabajar, currar. Simplemente que cuando siempre, cada uno, por sus peculiaridades, se mete en una línea o tiene sus especificidades que lo hacen destacar o lo hacen que se implique en algo muy concreto. Yo en mi caso llevo desde los 17 años trabajando, pues estoy en Tai Chi, Qigong, artes marciales, medicina china, bioenergética egipcia, de todo, para psicología superior, arquetipos, de todo, hasta arquetipos con tarot, todo. Os he pasado por un montón de líneas, por investigación, porque yo quería saber cómo funcionaba todo esto, hasta que encontré la bioenergética universal y dije, sí, eso me llena. A mí me da explicación de todo, pero comprendiendo este funcionamiento lo aplicas a todo, a cualquier ámbito de tu vida, porque te habla de cómo funcionan los campos de información y todo es información, y si vais a la física cuántica os va a decir lo mismo, todo es información. O sea que al final todos explicamos lo mismo, pero con diferentes lenguajes, para darle la oportunidad de que como cada persona tiene lenguajes propios y las combinaciones de los campos de información hacen que cada uno se exprese de una manera u otra, hay tantas líneas, hay tantas escuelas, hay tantas técnicas, para que cada uno tenga la posible oportunidad de poder encontrar una que le sea afín y meterse ahí a trabajar. Entonces, ahí esto. Trabajo, ganas de conquistarte, ganas de conquistar tus espacios y, si os apetece, espacios de consciencia de la realidad. Y es genial, cuando empiezas a tomar consciencia de esto, porque dejas de sentirte solo, sola, que es otra cosa de las del pastel, dejas de sentirte solo porque te sientes, comprendes y sientes que estás conectado a todo y a todos, aunque evidentemente no siempre mantienes ese nivel de consciencia, muchas veces bajas pues por la situación personal, porque te acaba de pasar no sé qué, bajas nivel de consciencia y te vuelves a entrar en la pataleta del humano. No, y te enfadas, ¿no? Pero entonces te das cuenta y remontas esas energías, las transmutas y vuelves otra vez a recuperar la conexión para decir, ay, qué bien se estaba aquí, se llevaba 2 meses allá, uff, ¿no? Y un poquito estas técnicas sirven para esto, para recordarte quién eres, en definitiva, y para ayudarte a que tomes conciencia de los campos de información que tienes que no te gustan y cambiarlos, punto pelota, resumiéndolo todo. Y a partir de aquí, trabajo, dedicación y mucho amor. Sobre todo. Y sobre todo por vosotros. Porque si lo tenéis por vosotros, vais a poder irradiarlo. Porque el campo de información del amor es universal, es otro universal. Nosotros nos lo apropiamos, como energía que es universal, y digo, es que yo te quiero, yo te amo, sí es genial, pero sé consciente
de la energía del amor sin el apropiamiento, ¿no? Entiende que es una energía universal que utilizas y que es genial, ¿no? Porque te abre, te hace sentirte bien, Pues hay muchos matices de lo que llamamos amor y de cómo esta energía universal acaba cogiendo como líneas y le llamamos a muchas cosas lo mismo, cuando no lo son. ¿Ok? ¿Preguntas? Una pregunta, te iba a decir. Dices el 1% que tenemos todos en el plano causal del 100%, ¿es consciente o es inconsciente? ¿El causal? Sí, a nivel, ese 1% que tenemos todos universal. El 1% es la encarnación aquí. Sí. He dicho 1%, pero puede ser 0,01 o puede ser un 25%, dependiendo del potencial que tú hayas encarnado del total de tu causal aquí. ¿Vale? Hay gente que encarna una parte importante y todas estas personas que vemos que tienen la capacidad de crear una realidad abundante, amplia y feliz, significa que una de dos, o han encarnado un porcentaje amplio de su causal o han aprendido a llegar allí y encarnarlo conscientemente. El 1 o el 2. El 1 o el 2 o el 25. Bueno, el 25 sería bastante potente, una persona con 25 sería muy bestia, pero la idea es esta, ¿eh? La idea es, desde donde estoy yo ahora, empezar a abrir brecha. Es como si tuviéramos la conexión a internet, ¿vale? Y cuando nacemos tenemos tarifa plana, ¿vale? Y después, poquito a poco, le vas metiendo una DSL cada vez más. 5 megas, 8, 10, 20, 50, 100. Esto es conectarte al causal. Porque al final todo se trata de información, es una transferencia de información. Cuando esa información te llega muchas veces de manera natural, nos llega información que no sabemos de dónde ha salido, y yo sé que eso es así, pero no sé por qué. Viene del causal, de tu totalidad, de lo que tú eres en realidad, que por lo que sea, porque se ha producido por una serie de circunstancias energéticas, o porque realmente en ese momento tú has tenido la necesidad inconscientemente de buscar en tu esencia, y llega. También pensar que nosotros, para poder entender todo un sistema que no es entendible desde el mental, utilizamos lenguaje entendible, y hablamos de dimensiones, y hablamos de arriba, abajo, de sube, de baja, pero no es así. Ni subes, ni bajas, es decir, todo está insertado en todo. La imagen más real, que no es así, pero que sería más real, serían circulitos concéntricos, uno dentro del otro y cada vez mayores. Y dices, no, es cuando desencarnamos, ¿no? Los que mientras esperas, ¿no? El alma está arriba. Bueno, vale, está bien por vibración, porque tenemos asociado a que lo denso está abajo y pesa, ¿vale? Y que lo sutil es algo que flota. Entonces ahí está bien. Pero cuando de repente hay gente que nota la presencia de no sé quién o de no sé cuántos, no la nota arriba, la nota aquí. Entonces eso te da una información de que ahora mismo, por ejemplo, aquí, nuestro cerebro está posicionado en el físico y se piensa que aquí hay un espacio vacío, que no hay nada ni nadie, aire, y que realmente hemos generado una onda de forma que es real, medio circular, y que aquí en medio no hay nada. Esta es la interpretación del cerebro. En la realidad, aquí hay un montón de dimensiones superpuestas y hay un festival. Un festival energético, un festival de lo que tú quieras hablar. Y está lleno. La NASA, sabemos por ejemplo, que entre nosotros, todo esto que vemos vacío, está lleno de un elemento, el elemento trama, que es como una malla, una red vibratoria energética que hace que ahora mismo estéis recibiendo la información. Es decir, la información llega por ondas, ¿vale? ¿Y estas ondas viajan en qué? En patinete, en autobús, viajan a través de la trama. Y que estéis escuchando el sonido, ¿ok? Es genial, es fantástico, pero que os llegue la información es gracias a la trama, a este vehículo que la NASA le llama tejido universal o malla universal, no recuerdo. Y saben que esta malla, la materia la deforma. Es decir, estáis deformando la trama con vuestra silla, con vuestro cuerpo, y yo hago así, y me tiro hacia adelante, y acabo de deformar una parte de la trama, y la que estaba deformada se vuelve a recolocar.
y tiro hacia atrás y se vuelve a recolocar esta malla. Hasta tal punto saben que esto es así, que por ejemplo sabemos que el planeta Tierra deforma la trama 23 veces más que la Luna. Y lo que están investigando es, como sabemos que este tejido, que esta malla universal, se repliega, se contrae y se expande, dos puntos muy lejanos en el espacio, si se consigue contraer la trama a voluntad, podrían estar muy cerca. Entonces se hacen cosas, se hacen experimentos y se prueba y tal. Vale, esto es genial. Esto es lo que decíamos de la consciencia y mover la voluntad. Ahora os digo, vosotros estáis moviendo vuestra trama cada día 25.000 veces. Cada vez que yo entro en contacto con alguien, nuestras tramas se fusionan y empiezan a hacer un intercambio de información. ¿Sabes cuando tú miras a alguien que no conoces de nada y dices, que no me diga nada, que no me lo presenten, por favor, no lo conoces, no te ha hecho nada la primera vez, pero hay algo que te repatea al hígado. Es a través de la trama que se produce una transferencia de información de su campo y del tuyo. Y al revés, alguien que no conoces, ¿no? Estás allí en un restaurante, pasas, tal, y te lo encuentras os miráis y sonreís, y un buen rollo. Y no conoces de nada. ¿Qué ha pasado allí? Magia. No, no es magia. Ya no. Antes sí. Antiguamente, cuando nos tenían los conocimientos de la magia y nos quemaban cuando os lo explicábamos, ¿vale? Ahora no hace falta. Ahora solo dicen estás tumbado. Pero no nos queman. Es un paso evolutivo, lo que os decía. Evolucionamos, ¿ok? Hasta que la enorme masa crítica llegue a comprender esto, a vivirlo y a trabajar con ello. Porque gracias a esta comprensión de la trama pasa una cosa fantástica, que es que tú puedes empezar a cambiar las informaciones de tu trama. Y cuando, por ejemplo, tú has discutido con alguien, en vuestra trama ha quedado esa energía de rabia, de frustración, de impotencia, de dolor. Y si tú quieres hacer las paces con esa persona, tal como lo hacemos habitualmente de manera natural, si no conoces todo este mecanismo, uno de los dos tiene que cambiar la actitud. ¿A que sí? Porque es lo que le llamamos bajar del burro. Pero bajar del burro, ¿qué es? Hay algo en mí que cambia mi actitud, pero para cambiar la actitud tengo que cambiar la información sobre esa situación. Y al cambiar la información sobre esa situación, cambio la información que yo había metido en el momento de que se produjo la situación. Con lo cual, inconscientemente, estoy facilitando que esa trama que se quedó agarrotada y cerrada se abra un pelín más, con lo cual cuando me vuelva a encontrar con esa persona es más fácil que me escuche. Pues imagínate poderlo hacer a voluntad y decir, ok, nos hemos enfadado, estamos los dos en nuestra verdad, pero esto no puede continuar así. Pues existen la manera de ir a ese campo de información y coger esa energía de rabia, de frustración, de no reconocimiento, de mental negativo, la energía o el campo de información que tú ya has utilizado y transmutarlo. Yo lo he probado muchísimas veces, y en pareja es genial. ¿Vale? Porque dices, te has enfadado, te has largado, pero eso se queda, que lo has dejado en casa. Cuando vuelvas a casa y sales de casa, no sé si esto seguro que lo habéis experimentado, ¿no? Sales de casa, vas a trabajar, tal, y te cambia el chip. Bueno, venga, que no es para tanto, que esto tal, que esto cual, vale. Entras en casa y se vuelve a encender el fuego de la incomprensión y de la intolerancia. Porque ha salido de la trama de esa discusión, esa información se ha quedado anclada, nadie se ha responsabilizado de cambiarla, y cuando vuelves a entrar con tu trama ya, no, claro, has estado fuera, lo ves todo diferente, pero vuelves a meterte, ¡loco! Toma que te endillo. Esto pasa mucho cuando hacemos los viajes iniciáticos, ¿no? O cuando nos vamos a un lugar que nos gusta mucho, te vas a ese lugar. Por ejemplo, hacemos los viajes que vamos a hacer prácticas energéticas a lugares concretos, sagrados, de diferentes culturas, Egipto, Perú, tal cual. La gente hace unas tomas de conciencia tremendas, impresionantes. Dice, hostia, guau. Y se abre, ahora entiendo, ahora comprendo, ahora sé, ahora tal, ahora cual. Y yo siempre les digo, fija esta sensación en tu trama, fija esta sensación en tu mental, fija cómo te sientes. Porque cuando vuelvas a Lleida y te vuelvas a insertar en tu trama del día a día, a los 4 días,
como no tengas la fuerza y el posicionamiento necesario, te vas a ver de nuevo inmerso en tu trama habitual y si no haces el acto de eso nuevo que tú traes, esa experiencia, insertarla en tu trama habitual, esto sería lo correcto. La traigo en plena consciencia, como no sé cómo funciona, la inserto y cuando esté insertada empiezo a vivir ya en mi trama habitual, pero la nueva. Porque si no haces este acto consciente de transmutación de información, lo otro, como deja de estar nutrido, ¿me entendéis? Como eso ya no estoy en la trama de Perú, o de Egipto, o de Sudáfrica, o de la India, o donde te hayas largado, da igual, deja de ser nutrido. Por tanto, es como si de repente perdieras la memoria, la información de que lo acabas de descubrir. Y somos geniales para eso, ¿eh? Nos lo olvidamos. ¿Por qué? Porque vivimos según el campo de información de donde nos encontramos. Hay una parte nuestra que siempre está adaptándose al campo de información del lugar, al campo de información de con el grupo que estoy, al campo de información de las creencias donde voy. Me ha pasado muchas veces de ir a estos lugares, ¿no? Y de repente te explican su deidad, a quién adoran, con qué energías trabajan, tal cual, y por la noche empiezas a soñar con estos arquetipos. Y dices, uy, y Brahma, y no sé qué, y tal. Y yo aquí, si me preguntas, yo, energía universal. Y si me preguntas si creo en Dios, te diré sí, pero no el Dios con el rayo, sino una energía universal, hiperarchímera inteligente, que necesita todos unos procesos de nutrición, que es lo que venimos a hacer nosotros, pero nos meteremos ahí en la cosmogonía y cosmología. Pero es genial porque te insertas en un campo de información concreto y empiezas a vivirlo. Te sales de allí y eso que te habían explicado y que te habían contado, ¿no? A menos que tú tengas un referencial dentro de ti, de otra vida o lo que sea, eso se va diluyendo. Entonces son cosas interesantes a tener en cuenta porque te pueden ayudar mucho, a comprender cómo funcionas, cómo funcionamos y a partir de aquí una acción real. Cuando digo real, es real porque no es un tema de imaginación, sino es un tema de aplicación. Entonces, este tipo de meditación tiene dos partes. Una que es meditación activa, en la cual ¿podéis abrir la ventana? No, Francisca, No, es que yo ya un poco más y voy a pillar el micrófono también. ¿Dentro ahí? Sí. No, a la mitad. ¿A la mitad? Sí, ahora. Ay. Y si no entenderemos el aire, pero con la meditación es mejor aire natural, porque si no, con la meditación vamos a bajar y va a cambiar la temperatura también de la sala. ¿Vale? Entonces, hay un tema que es... hay una parte de meditación activa para aprender a dirigir la energía. Vais a ver que trabajamos sobre todo, como base, con algo que se llama energía de consciencia. ¿De acuerdo? Para poder cambiar cualquier campo de información se necesita energía de consciencia. Para poder sanar, y sanar es darle a un campo de información una estructura armónica que no tenía, es decir, cuando aparece una disfunción, un problema a nivel de salud o a nivel mental o a nivel de lo que sea, significa que hay un campo de información alterado. Pues con la energía de consciencia tú puedes volver a armonizar el campo de información encontrando qué información, qué energía es la que ha desordenado ese campo que en su origen, para ti, estaba estructurado de una manera concreta y que ha perdido su diseño original. ¿Vale? Y todo esto que parece tan Matrix y tan tal, es real. Se puede vivir y se puede ver los efectos en tu día a día. Entonces, la parte activa te enseña a entrar en estos espacios, a empezar a descifrar qué información hay, aprendemos a dirigir la energía, aprendemos a educar el mental, aprendemos a desbloquear el emocional y aprendemos a desanclar informaciones del físico. Y después está todo el entrenamiento de la meditación pasiva. La meditación pasiva es cuando ya nos entrenamos para estar primero en silencio mental y segundo para alcanzar el vacío mental. Es diferente, aunque puede sonar igual, pero sentirlo. Internamente repetir silencio mental y observar cómo sentís. Repetirlo.
silencio mental. Y observa qué pasa en ti. Y ahora, repetir, vacío mental. Y observaros. ¿Alguien puede notar la diferencia? ¿Podéis sentir algo diferente? Al principio no es fácil, pero hay diferencia, ¿eh? A veces no sabes dónde buscarla. Si en el mental, si en el cuerpo, si en el tal. Pero observad cómo estáis ahora. Observad cómo os sentís. Ha cambiado la trama de la sala. Hace un momento estaba cargada por vuestro mental, por vuestra energía de saturación, porque no entiendo, por la calor, por la temperatura, ¿vale? Y hace un momento, con el silencio y el vacío, está empezando a cambiar. ¿Podéis notar este cambio? ¿Cuánto hemos tardado? 5 segundos. ¿Qué hemos hecho? Hemos tomado consciencia de unas energías y inconscientemente las habéis proyectado sobre la trama de la sala. Esto es lo que hacemos en nuestro día a día. Inconscientemente proyectamos energías a nuestro alrededor, continuamente. Por tanto, sabiendo cómo funciona, yo puedo decidir qué proyecto y qué no proyecto. Y el tema de la calor, de momento no lo hemos solucionado, aunque ha cambiado un poquito, ¿vale? Pero sí el tema de la densidad. Está un pelín menos denso. Y con la meditación vais a ver que lo vamos a cambiar completamente. Pero esto es muy interesante empezar a percibirlo. Porque en tu trabajo del día a día estás en una reunión y tú puedes saber si lo que estás transmitiendo está llegando o no. Como jefe de equipo, como tal, y dices, uff. Y encima me lo están devolviendo con puñaladas. Porque a mí me pasa mucho en las conferencias, cuando empiezo a explicar esto, no todo el mundo está preparado para escuchar esto, no todo el mundo lo acepta. Con lo cual, me viene rebotada la energía. Entonces tienes que coger esta energía y transmutarla durante el acto en sí. Y esto es lo que te permite conocer cómo funciona todo esto y abrirte a la percepción. Entonces, meditación activa, meditación pasiva. Y la pasiva se trata de, primero, entrenar el mental a que esté en silencio. Es una herramienta que nos permite acceder a algo increíble, la escucha. Porque estáis convencidos que sabemos escuchar, ¿a que sí? Genial. La escucha es algo muy diferente, ¿eh? Una cosa es oír y la otra es escuchar. Y estar en la escucha es percibir esta información sutil. Pero para percibir esta información sutil, yo tengo que estar en silencio. Algo tan simple del día a día. Si tú me estás explicando lo mal que te sientes o lo que te ha pasado con no sé quién, y yo estoy sacando conclusiones de lo que te pasa por dentro, yo no estoy en la escucha. Porque mientras tú hablas, yo estoy hablando conmigo mismo y te estoy haciendo un croquis. Y muchas veces, antes de que tú acabes de hablar, yo ya te estoy soltando porque yo ya... Esto no se escucha, ¿eh? Escucha es, me abro y voy a escuchar no solo lo que dice, sobre todo voy a escuchar lo que no me dice. Y voy a abrir mi cuerpo y mis centros y a ver qué energía a este lleva. Y esto es genial. Entonces, cuando alguien, esto para los terapeutas se llama lectura energética, porque alguien se te planta delante y te empieza a explicar su parte de verdad de la historia. Y tú te abres y dices, uy, pues aquí falta la otra parte que no me la está contando, y empiezas a detectar cosas, y dices, pero no por lo que te dice, sino por lo que no te dice. Y esto se escucha. A abrirte a lo que no se dice, estar expuesto y abierto a la información, no a la que se dice, sino a la que aparece subliminal y que está implícita en nuestro cuerpo y en nuestros centros. Y para estar en esa escucha hay que tener, primera fase, silencio mental. Y la segunda, que cuando llegas allí te apetece muy poco volver, es el vacío mental. En silencio mental, yo puedo estar hablando con alguien y estar en silencio mental, porque estoy en una escucha, respuesta, hablas tú, hablo yo. En vacío mental, puedes estar hablando con alguien, pero se va a pensar que te has fumado un porro. ¿Vale? Porque en vacío mental es un espacio que te coloca a un nivel muy elevado de ondas de frecuencia.
Y es muy complicado que tú puedas estar en vacío mental y estar pendiente del mundo de abajo. Es genial, porque de repente desde el vacío mental eres capaz de trascender tu ego. Eres capaz de superar y trascender tu inconsciente. Pensar que en nuestro día a día, nuestro inconsciente está decidiendo por nosotros lo que tenemos que hacer en base a los programas que llevamos insertados. Hubo un neurocientífico de Italia, trabaja en una universidad, salió una nota de la Vanguardia afirmando el 90% de las decisiones que tomamos en nuestro día a día las toma nuestro inconsciente por nosotros. Chapó. Genial. ¿Sí? Estamos completamente de acuerdo toda la humanidad. Y quien no esté de acuerdo se todavía no ha indagado en este aspecto. Vale, Rubén, ¿cómo yo puedo trascender mi inconsciente elevando tu nivel de conciencia del inconsciente, pasarla al consciente y del consciente al supraconsciente? Y cuando estás en el supraconsciente significa por encima de la consciencia. Es cuando llegas al espacio, lo estoy diciendo, el causal. Y a partir del causal hay una cantidad de espacios de consciencia increíbles, fantásticos. Flipping on the sky together now. O sea, son para flipar. El tema es, para acceder allí, hay mucha gente que practica técnicas para meterse allí, para evadirse de la realidad. Esa no es la finalidad. La finalidad y lo que hacemos con la bioenergética universal en general es, bien anclados en el suelo y tomando cartas en el asunto, vamos a buscar estos espacios para poder reparar campos de información y poderme desintoxicar y poder salir de mi mentira o de mi verdad, decirlo como queráis, para colocarme en un nivel de conciencia más universal que me permita ver esa situación que yo veía a este nivel, con lo cual no veía salida, pero ahora de repente, en ese espacio universal, la veo allí y veo todos los ángulos que la conforman y digo, ah, ahora ya sé lo que está pasando ahí. Ahora ya detecto este campo de información al completo. Y esa es la idea. El vacío mental, por ejemplo, te conecta con ondas de frecuencia que van más allá de este planeta. Es decir, te conecta en una energía cósmica, universal, que te permite percibir a un nivel muy sutil. Y a partir de allí, más arriba, hay espacios de arquetipos que te permite conectar con energías originales y demás. Pero eso ya, poco a poco, te vas metiendo, lo vas notando, lo vas viviendo y lo vas encarnando. Y lo genial es cuando tú, por ejemplo, haces una meditación y vas a estos espacios y te conectas con un arquetipo. Imagínate, algo simple. Arquetipo de la abundancia, que este es algo que hoy en día está como muy presente. Bueno, aprendes a subir, aprendes a conectarte aquí, a no irte por los cerros de Úbeda, aprendes a expandir todos los cuerpos, tu diseño, tu identidad, pam, bien colocado, subes, entras en ese espacio y te conectas a la energía de abundancia. Rubén, ¿qué pasa? Que a partir de ahora voy a ser muy abundante. Bueno, como mínimo, antes de la conexión seguro, ¿vale? Pero lo que va a suceder automáticamente es que nosotros y la creación somos la manifestación y la expresión de estos arquetipos. Es como si fueran los moldes, ¿vale? De donde sale el flan, donde salen las magdalenas, los moldes, ¿vale? Y cuando en el nivel físico llenamos los moldes. Por tanto, cuando yo en mi vida diaria no siento la abundancia de la creación, siento carencia, y tengo carencia pues a nivel afectivo, tengo carencia a nivel económico, tengo carencia a nivel profesional, da igual, en algunos de los aspectos, y tú te conectas con el arquetipo de la abundancia, lo que pasa es que cuando aprendes a bajar esa energía, a que entre en tus cuerpos, que se inunde, y que ese campo de información entre hasta la consciencia de la célula, te va a poner en fase por qué tú no estás utilizando ese arquetipo en positivo. Porque la expresión de los arquetipos va a ser en positivo o en negativo, el molde es uno. Pero que tú lo expreses en yin, en yang, en positivo, en negativo, en blanco o en negro, ya depende de los campos de información que habitan en ti y en los que tú te has insertado dentro de una familia. Entonces, lo primero que sucede es que se te empieza a remover el por qué tú no estás encarnando esa energía en positivo, y es genial. Por eso que os decía, o sí o sí. Cuando ves estos trabajos es o sí, si no, no te metas.
Si no estás dispuesto a trabajar la carencia, de dónde te viene y todo lo tal, no te metas a dices, porque mucha gente me dice, Rubén, pero ¿cómo empiezo a trabajar todo esto? ¿Cómo se entra en los campos de información? Hay muchísimas maneras, desde muy simples y cada vez más profundas, más complejas. También es cierto que a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Mayor responsabilidad se necesita una mayor implicación y una mayor coherencia. Porque evidentemente muchas veces con el mundo energético se hacen muchas cosas con muy buena intención. Pero una cosa es que yo tenga buena intención y otra cosa es que hay un mecanismo que si haces A, provoca B. Yo no quería provocar B, pero si con muy buena intención lo he provocado. Entonces, por eso, una de las finalidades que tenemos en la bioenergética universal es explicar, estamos emperrados en compartir el diseño energético y cómo funciona. Porque hay muchas técnicas que con muy buena voluntad están movilizando energías en direcciones que después no acaban de ser las idóneas para lo que la primera intención deseaba. ¿Ok? Porque una persona puede tener muy buena intención, pero si el mecanismo no es el correcto y no sabes cómo funciona, pues yo aquí puedo controlar cosas, pero en cuanto estas cosas pasan a los planos sutiles, ¿cómo sé cómo se están moviendo? A menos que lo hayas experimentado, lo hayas vivido y para ti sea algo real, útil y accesible para poder hacer el seguimiento. Muchas veces, por ejemplo, cosas simples que nos afectan a todos, el tema de la muerte, ¿no? Cuando alguien desencarna, su cuerpo físico se queda ahí, el etérico al cabo de 3 días también desaparece y toda la información pasa al astral. Y tarda aproximadamente entre el astral y el causal, que se tiene que almacenar la información de esta encarnación, tarda como unos 40 días. Vais a ver que hay fichas que son los 40 días de Jesús en el desierto, pero hay una serie de cosas como muy simbólicas que te hablan de... Claro, cuando tú te desencarnas, dependiendo de cómo te has desencarnado, dependiendo de cómo están tus canales, dependiendo de muchas cosas, tú tienes un proceso por descubrir y por posicionarte en el astral, que es el lugar de espera, donde no es que estemos esperando, pero es donde estás ahí para tu siguiente encarnación, hasta que se dé. Tenéis que saber que en los planos sutiles no se genera energía. Por eso tenemos una llamada a volver a la encarnación. Y por eso cuando salimos de los planos de encarnación, cambia el diseño y funcionamos de otra manera. Pero resulta que los que estamos aquí con cuerpo físico estamos generando energía todo el santo día. Todo el santo día. Con pensamientos, con emociones, con acciones, con movimiento, todo el día. Y esta energía es recuperada por todas las inteligencias, ¿no? Y seres que están en los planos sutiles. Ahora os digo, lo que no estamos controlando es qué tipo de vibración o campo de información recupera mis energías. Y va a depender de la vibración que yo irradio en mi día a día, de mi posicionamiento como persona y de mi maestría energética. Y hay disciplinas que entras y se te hace conexiones con canales al astral. Es genial, está muy bien. Se te acaba de hacer una conexión al astral. Genial. Pero que sepas que se te acaba de conectar al mundo de las energías, ¿vale? Con lo cual, tú tienes toda la buena intención del mundo. Y ahora voy a canalizar energía de no sé qué y ahora voy a hacer no sé cuántos. Genial. Pero ¿quién te dice que en tu campo de información o de otras vidas tú no habías trabajado con no sé qué energías o que eres una persona especialmente triste, opaca, pesimista o quién no te dice simplemente que hoy acabas de coger un enfado fuerte, tú tienes que conectar el canal 24 horas, no lo tienes solo cuando haces la técnica, lo tienes 24 horas. Y se empiezan a añadir a ti, ¿no? Se empiezan a acoplar ciertos tipos de energías densas. Claro, durante una época de la humanidad esto ha sido muy válido, y ha sido genial porque ha abierto a mucha gente a trabajar con energías, conscientes solo en momentos muy concretos, pero es que ahora ya no es solo el momento en que yo canalizo, en el momento en que yo, es lo que os decía, es 24 horas eres tú. Si tú tienes un canal conectado, eres 24 horas canal. No puedes ser canal los viernes de 5 a 6. No es posible. O si no, dices, mira, me desconecto, me conecto, conecto, desconecto. Y
ya ha llegado el momento de que cada vez conozcamos más estos procesos y que tengamos más precaución en conexiones y en historias, ¿vale? Porque la conexión te implica trabajar con un campo de información que está en el otro lado muy concreto. Y mi pregunta es, ¿tú conoces quién va a recuperar ese campo de información? Claro, si tú tienes la capacidad de expandir etérico, astral, meterte, conectar con los campos de información, puedes sentir el tipo de calidad energética con los que tú estás trabajando. Si no es así, te lo tienen que decir de fuera. Con lo cual, no sé si todo el mundo está en esa consciencia. Y esto es algo que es real y se puede testar. Si alguien sabe kinesiología, testar cualquiera de los conceptos que os he explicado hoy, con péndulo, con varillas. Existen miles de métodos de testaje que testan la información de la realidad. A partir de ahí, como yo os he estado diciendo durante toda esta primera parte de la charla, no me creáis ni creáis en nadie de fuera. Sentir cómo resuena por dentro y probarlo, testarlo. Porque la información está en vuestro cuerpo y vuestra consciencia se expresará a través del cuerpo. A partir de ahí, como explicación y parte teórica creo que ya es suficiente, mucha información para digerir, para integrar, para vivir si queréis y para contrastarla. Eso es genial. Es importante lo que os decía, no, gurús fuera, no, por favor. Pequeñitos, no, gracias, ¿no? Es lo mismo, gurús fuera, no, por favor. Entonces, todo esto que os sirva para nutriros, si queréis, y si encima lo queréis hacer más genial, que no solo nutra vuestro intelecto, permitir que nutra vuestros cuerpos sutiles, porque esto va a provocar movimientos en vuestros campos de información superiores. Y no sabrás bien cómo, pero vas a empezar que cosas van a cambiar solo por el hecho de haberlas escuchado y aceptarlas. Solo esto. Mucha gente después de una charla me llama, me dice, tío, me pasaba esto, no sé qué pasó, porque vi que algo me resonaba, al principio me reboté, oye, pero después esto se me ha colocado. Porque lo que yo os estoy explicando no es desde un punto de vista intelectual, es vibratorio y energético. Y como yo me muevo en esta dimensión porque la vivo, por simpatía, empatizamos todos en esta dimensión y, si queréis, vais a poder permitir que esta información trabaje a estos niveles. Es la magia de trabajar en el mundo no tangible y vibratorio, que se puede compartir muy rápido. Solo que el libre albedrío de la persona decide sí o no. Ya está. ¿Ok? Pues vamos a hacer una práctica. Una práctica... Sí. Solo una puntualización. Sí. ¿Podrías repetir un poquito lo de después de la muerte que has dicho? ¿3 horas? ¿40 días? No. Muy cortito, ¿eh? Sí, no sí. Cuando nosotros morimos, sí. Vamos a llamar de morir, realmente sí. Es desencarnar, porque nuestro cuerpo astral continúa. Pero bueno, en el ciclo, os voy a hablar hasta que no sales del ciclo de encarnación. Cuando ya se acaban todas tus vidas encarnadas, cambia. Es diferente. Vale. Pero hablamos de cuando estamos en el ciclo. Yo muero, entonces toda la información de mis células pasa al etérico durante 3 días. 3 días. ¿Vale? Después de los 3 días, la información va a pasar al astral. El etérico se va a disolver, porque el etérico es el doble del físico. Esto cuando tú miras a alguien, que le puedes ver el primer, ¿no? A veces le ves como una aureola alrededor, blanquita o azulita, o un color muy sutil, ¿ok? Entonces eso se disuelve. Y entonces hay 40 días en que el astral pasa la información al causal. Porque es donde tienes las memorias de todas tus existencias. Y si todo ha sido correcto, tu proceso de desencarnación, tu proceso de readaptación a la nueva situación, te mantendrás en el astral. Y en el astral hay 3 niveles, bajo astral, astral medio y astral alto. Dependiendo de cómo tú has movido tu vida, estarás en el bajo astral, en el medio astral o en el alto astral. Cuando se sale por la tele cosas tipo cuarto milenio, de historias de espíritus y tal y cual, y que tienen la capacidad de poder, ¿no?, expresarse en el físico, hablamos de bajo astral. Todavía están muy conectados al físico. Y después tienes medio astral, y cuando tú ya tienes un curro importante, muy interesante, alto astral. Gracias.
Muy bien. Vamos a primer eslabón. ¿Ok? Vamos a hacer una práctica. Espero que sea agradable y que la podáis aprovechar. Vamos a empezar por el cuerpo, por energías del cuerpo. Dependiendo cómo Dios os sienta y os viva, pasaremos al segundo eslabón o nos quedaremos en el primero. Y si veo que en el segundo también tiráis, pasaremos al tercero. Sí. ¿Vale? Entonces, a partir de aquí, sobre todo, cualquier cosa que viváis, que sintáis, que penséis, imágenes, emociones, da igual lo que sea, por favor, simplemente contemplarlo, vivirlo, pero no os enganchéis a ello. Puede ser incluso que digas, a ver si acaba ya la práctica, qué cansado estoy, me duele, qué pesado es este tío. Da igual, cualquier reacción, vivirla en consciencia, por favor. Porque es una reacción de algo que estamos moviendo en tu campo de información que se puede expresar en una proyección negativa hacia mí, por ejemplo, porque dirijo la práctica y he cogido la responsabilidad al dirigir la práctica de dirigir todas las energías que se van a mover aquí. Es una responsabilidad que yo hace tiempo ya asumí cuando me metí a dirigir grupos. Pero ya lo sabemos. Cuando lo sabes, se hace, ¿no? Lo disfrutas. Entonces, no sufráis. No intentéis, este pensamiento, venga, para, que no, venga, Ahora está diciendo que hagamos esto y no. Compressor. Sí. A mi sembla que si deixéssim 5 minuts aniria bé, no sé, aquí teniu unos... Sí, vale. ¿Queréis una... Venga, ok, vamos allá.